Una pregunta a Frei Galati con Perfecto, técnico de Guaraní. Sí, ahora sí. Hola, profe. Buenas noches. Un primer tiempo que Guaraní empezó mal y terminó muy bien, a punto tal que parecía que si se alargaba mal el periodo lo empataba, y ese fue el lapso que mejor jugó Guaraní, pero ya no pudo extender en el segundo tiempo. ¿Qué pasó en los extremos del juego hoy? Contame, profe. Y perdimos el partido por el inicio y por el fin prácticamente, a pesar de que, como decís bien, después de los cambios controlamos el medio, creamos chances, tuvimos para empatar, me acuerdo de un cabezazo de Aldo, un remate de Willy. Después ellos, cuando igualan en el medio, nosotros comenzamos a errar muchos pases así no muy complicados, con gente que normalmente eso no le ocurre. Y al final ya fue, por más que hayamos tenido otras dos chances o dos, tres acercamientos, el remate de Willy, ya el tercer gol fue intentando buscar empatarlo de cualquier forma. Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental AM 1080. Quería consultarle acerca de la alineación que paró, la alineación titular que paró, y en cuánto varió, de acuerdo al plan que usted tenía para este partido, los dos golpes tempraneros del rival. Y lo otro, ¿usted en cuánto consideraría que influiría este resultado de cara al debut internacional de la próxima semana, profe? De la alineación anterior cambiamos solo a Fernando, porque Fernando viene arrastrando una sobrecarga, estamos preocupados por eso. Arrancó Richard, después cuando nos dimos cuenta de los 10-15 minutos que no iba a funcionar, realizamos dos, íbamos a hacer 3 cambios, pero realizamos 2 y creo que después de eso estuvimos mejor. Bueno, para el debut ya tenemos un plan, no creo que varíe, capaz que nos va a hacer revisar algunos rendimientos como para poder repetirlo o no en el partido de allá, pero ya lo vimos, ya analizamos y tenemos la idea fija de cómo plantearlo y con quiénes es lo que faltaría por algunos bajos rendimientos de hoy. Buenas noches, profesor, para Universo 970. ¿Y te parece que de repente le faltó la famosa tranquilidad también a tus dirigidos en las ocasiones de gol que tuvieron después de los dos cambios tempraneros que tuvo el equipo? Y lo de Fernando Fernández, por lo que estás mencionando, ¿sería duda como para viajar o está para viajar? No, si jugó todo el partido, lo arriesgamos porque no escuchamos lo que dijimos en la preparación del partido, en la charla, en la semana antes de entrar a la cancha. Entramos desatentos, no queríamos que nos generaran daño rápido y así lo hicieron. Con la formación que tenían era obvio que iban a atacar rápido y descargar bien con Néstor o con los dos volantes que tienen mucha jerarquía para jugar, tanto Luis o Gustavo. Y después Fernando terminó bien. Lo que decía yo es que como ya va la tercera o la cuarta seguida que termina y tardó un poco más para este partido para recuperarse, decidimos, por sugerencia también del departamento médico, que no iniciara el partido, pero entró muy rápido y terminó bien. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gabriel Benítez para la Rock and Pop Ñandutí. Hoy fue otro de esos partidos en donde se dejó en evidencia que depende mucho de lo que pueden ofrecer Ferfer y William Mendoza en materia ofensiva. Aparte de estos valores, en vos como cabeza de grupo, ¿qué más tiene Guaraní? Siempre me hacen la misma pregunta, ¿Qué decís en el plantel? Decís, o sea, En el plantel, sí. ¿Qué más por ahí si estos jugadores no pueden estar? Y no sé, ofensivamente todavía no han jugado los chicos, ahí está César, ahí está Octavio, capaz que Anderson, ¿qué más? Después son todos los chicos que han tenido oportunidades, algunas veces muy bien, otras veces no tanto como pasó hoy, que pensábamos que podíamos cambiar el partido de esa manera. Y eso, ¿no? Ese es nuestro plantel. Yo creo que raramente en relación al año pasado, a pesar de que el año pasado empatamos mucho, ahora estamos oscilando mucho con 2 buenas, 1 mala, 2 buenas, 1 mala. Me parece que pasa un poco por el hecho de oír y no escuchar, de entrar por una oreja, salir por otra. Es una cuestión que tenemos que corregir, porque revisamos todas las probabilidades y al final nos ocurre, y eso especialmente en Copa y también en el campeonato. Tenemos que ser más estables, tenemos que ser más seguros, tenemos que
realizar mejor las tareas que cada uno tiene individualmente y después empezar individualmente. Guaraní es un equipo que tiene que andar como un todo, si no es muy complicado. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Corregime, profe, si entendí mal. Dijiste recién, vamos a evaluar el equipo, y no por la parte física, sino por rendimiento de hoy. ¿Usted tenía planeado este equipo para, bueno, con Ferfer seguramente en cancha para el próximo partido? ¿O tenía otro plan y hoy le termina por...? No, el sistema y la forma seguramente va a ser la misma. Lo que dije es que hubo 2 o 3 rendimientos que no fueron acordes, que no fueron normales, que no dieron secuencia a lo bueno que veníamos desarrollando. Entonces, como ocurre en cualquier lugar, hay que mirar si hay sustitutos, si los sustitutos pueden estar a altura. Pero el plan, la forma y tácticamente está prácticamente definido. Ahí hay que confirmar 1 o 2 nombres. Seguramente tenemos un par de días para hacer eso. Le agrego pregunta, profe, con respecto justamente a eso. ¿Alcides Benítez está bien físicamente, profe? Sí. No es físico su problema, está muy bien. Sí paró un tiempo más prolongado de lo que imaginábamos que podría parar para poder sanar. Y físicamente sí, está entero, está sin problema. Todos están muy bien físicamente. No creo que ese sea el inconveniente para uno u otro mal rendimiento. Profe, buenas noches para ABC Cardinal. A todo lo que ya explicaba, y usted lo hace muy bien, suele explicar muy bien cómo se dan los postpartidos. Pero no sé si yo no entendí o ya mencionó. ¿Por qué se da este tipo de desatenciones? 10 minutos, ¿hay explicación o no? Para encajar, porque a mí particularmente me sorprendió. ¿Cómo? Me sorprendió que encajen 10 goles. Sí, ni decir. La última palabra antes de entrar a la cancha fueron esas, mías. Y antes, más todavía, la charla dura 35, 30 minutos. Fuimos paso a paso. Creo que nos falta un poco más de... no voy a decir jerarquía porque una vez ya dije el año pasado y después algunos se picharon y tomaron la jerarquía como la técnica. Y no es la jerarquía técnica, es la de entender el juego, de saber que cada rival o cada colega juega por un pedazo de espacio, no digo un plato de comida porque eso es exagerado. Y nosotros hay momentos en donde estamos fulgurantes y necesitamos ser más estables. Yo les vengo diciendo a ellos eso hace muchísimo tiempo. Porque cuando no conseguimos, nos perdemos, y cuando nos perdemos se aprovechan, porque a veces, como perdemos pelotas fáciles, ellos atacan rápido o tienen los rivales también buenos jugadores. No es fácil el campeonato paraguayo y acabamos no sumando puntos que podríamos hacerlo, no tranquilamente, pero podríamos haber terminado con los 22 puntos, que es un puntaje interesante a pesar de que el puntero está muy holgado. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. Con respecto a lo que va a ser el partido del martes por Copa Sudamericana, ¿ya tiene algunas novedades en cuanto al equipo rival? ¿Cómo hay que jugar? ¿Ya tiene todo detallado en cuanto al conjunto? Sí, coincidentemente lo habíamos visto, yo vi en vivo, digámoslo, obviamente por televisión, los 2 partidos que jugaron con Bahía. Tenemos mucha información, ya hemos editado, ya tenemos los puntos fuertes, la forma de jugar que tienen normalmente. Jugaron ayer, vamos a revisar de vuelta eso. Es un equipo muy joven, muy ligero, muy rápido, que apuesta mucho a eso. Y tenemos que ir a jugar de forma más serena, más astuta, para poder sumar, porque necesitamos sumar afuera para pensar en clasificar en el grupo. Profesor, una última de mi parte. Esta semana se cumplió 1 año de que usted ha comandado técnicamente a Guaraní, y lastimosamente justo ese aniversario se redondea con este mal resultado. Pero en el global, ¿cómo usted evalúa? ¿Qué tal le ha parecido el trabajo suyo, de su cuerpo técnico? Sin dejar de mencionar que ha conseguido un vicecampeonato por el camino también y una clasificación a Copa Sudamericana por consiguiente también. Yo creo que muy interesante. Podríamos en algunos momentos, como hoy,
Lo que pasa es que cuando se pierde se revisa y se ve todo lo malo, y cuando se gana a veces tapa un poco, y nosotros tenemos que ir más allá de eso. Imagino que seguimos porque se evalúa nuestro trabajo de buena forma, si no, no seguiríamos. De que nos falta por la ambición que tenemos todos, los dirigentes, el club, nosotros, los hinchas. Necesitamos dar el paso de jerarquía, el paso de elevar el nivel en este tipo de situaciones para, así como dije, seguir latente o estar más cerca, no perder pisada, y esa inestabilidad nos genera a veces un poco de desconfianza porque no conseguimos meter victorias seguidas, o a veces oscilamos mucho de grandes rendimientos a otros muy opacos. Así estamos la compañía.